Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la economía de México, que ahora mismo está lidiando con una nueva y seria crisis comercial. Pero lo que vamos a ver es que esta crisis en realidad es solo la superficie de una división muchísimo más profunda que lleva décadas creándose. La historia arranca con una advertencia muy pero que muy seria de la Coparmex, que es la principal confederación de empresarios de México. Y ojo, porque lo que dijeron no fue una queja cualquiera, no. Fue una auténtica señal de alarma sobre el futuro económico de toda Norteamérica. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Estamos hablando de un simple bache? ¿Una disputa más? ¿O hay algo mucho más gordo debajo? Algo que está, digamos, roto en la estructura misma de la economía mexicana que la hace tan vulnerable a estos golpes. Bueno, pues para empezar a tirar del hilo, vamos a centrarnos en la crisis inmediata, en la amenaza que lo ha puesto todo patas arriba y ha hecho que salten todas las alarmas. Fijaos en el efecto dominó que esto puede provocar. A ver, no es solo un impuesto y ya está. Es que va directamente en contra del TMEC, que es, el superacuerdo comercial de Norteamérica. Los expertos ya están avisando. Esto podría llevar a México a una recesión. El dólar podría dispararse por encima de los 22 pesos e incluso podría provocar inflación en Estados Unidos, porque claro, sus productos se encarecen. Al final, es un golpe para todos. No se salva a nadie. Esta es la pregunta clave. ¿Por qué un arancel, por muy alto que sea, no debería ser capaz de poner de rodillas a una economía tan grande? Así que algo no cuadra, ¿verdad? Esto nos obliga a levantar la alfombra y ver qué hay debajo de los titulares. Y es que cuando se mira de cerca salta a la vista el verdadero meollo de la cuestión. Resulta que México no tiene una economía. No, tiene dos. Y van, a velocidades completamente diferentes, casi como si fueran dos países distintos. Aquí se ve la división clarísima. Por un lado, están los que llaman los casos especiales, o sea, los campeones, los gigantes de la exportación, las fábricas de coches, de electrónica, las que están metidas de lleno en el comercio mundial. Y luego, por otro lado, está el resto de la industria, las que producen para el mercado local, para el día a día de la gente en México. La diferencia, pues que unas son de primera división mundial y las otras básicamente luchan por sobrevivir. Es que la concentración es brutal. Pensadlo bien. Solo un puñadito de sectores, estos campeones de los que hablamos, se encargan de casi el 73%, 3/4 partes, de todo lo que México exporta en manufacturas. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? Porque la pregunta ahora es, ¿quién da trabajo a la gente? Y aquí la cosa cambia por completo. Resulta que son las otras, las industrias que trabajan para el mercado de casa, las menos glamurosas, por así decirlo, las que dan empleo a más del 60% de la gente en las fábricas. Así que, resumiendo, tenemos un sector exportador súper productivo que genera poco empleo y un sector nacional que da muchísimo trabajo, pero que compite bastante peor. Vale, ¿y cómo se ha llegado a esto? Porque está claro que esta división no ha salido de la nada. Tiene que haber una razón, unas fuerzas económicas e históricas que han ido separando estas dos realidades hasta crear una brecha tan enorme. Pues la respuesta tiene un nombre un poco técnico, pero la idea en sí se entiende muy bien. Se le llama desindustrialización prematura. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que México empezó a perder trabajos en la industria mucho antes de ser un país rico. Es como si un corredor se quedara sin fuerzas a mitad de la maratón, no al final. Y esto es un problemón porque frena el crecimiento a largo plazo. La industria, al fin y al cabo, es el motor que suele tirar de la innovación y de los salarios decentes. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a los años 80. Ahí está el punto de inflexión, la famosa crisis de la deuda. La deuda externa de México se hizo tan grande, tan inmanejable, que el país estuvo a punto de quebrar. Y eso obligó a cambiarlo todo, a empezar de cero con un modelo económico radicalmente distinto. Y parte de ese cambio fue abrir la economía al mundo. Pero claro, al abrir las puertas, México se encontró de bruces con una competencia global salvaje. Una competencia que tenía un nombre y un apellido: el ascenso imparable de un nuevo gigante. Sí, hablamos de China. El impacto fue doble. Por un lado, el golpe vino por dentro, en casa. Para que nos hagamos una idea, en los 90, los productos chinos casi no existían en México. Para 2019 ya eran el 17% de todo lo que se importaba. Esa avalancha de productos a precios bajísimos simplemente ahogó a muchísimas empresas mexicanas que no podían competir. Y por otro lado, el golpe vino desde fuera. En el que era su mercado estrella, Estados Unidos, México vio cómo China le iba comiendo la tostada. Hubo un momento en que China llegó a vender más del 20% de todo lo que importaba a Estados Unidos, superando a México. Vamos, que la industria mexicana se quedó atrapada en medio, como en un sándwich. Vale, el efecto China es clave, está claro.
Pero la fragilidad de la economía mexicana, su vulnerabilidad, ya venía de antes, se estaba cocinando a fuego lento. Así que vamos a dar un pasito más atrás para ver la cadena de decisiones que nos ha traído hasta aquí. Repasemos un poco los momentos clave, los puntos de inflexión que han ido moldeando la economía de México durante las últimas 4 décadas. Es que todo está conectado, es una cadena. A ver, la crisis del 82 provoca la apertura de mediados de los 80. Esa apertura lleva en el 94 al famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y justo cuando ese modelo parecía ya asentado, ¡boom! En 2001, China entra en la Organización Mundial del Comercio. Y eso lo cambia todo. Las reglas del juego cambian para todo el mundo, de la noche a la mañana. Y el resultado de todo esto a largo plazo se puede resumir en un número. Un número que es, sinceramente, desolador. 0,2%. ¿Qué es eso? Pues es el crecimiento anual de la productividad por trabajador durante casi una década entera. O sea, nada. Un estancamiento prácticamente total. La prueba de que el modelo simplemente no estaba funcionando como se esperaba. Entonces, con todo este panorama histórico, ahora sí podemos ponerle nombre y apellidos a los problemas de fondo. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tiene la México en esta encrucijada? Y esto nos lleva a la pregunta final. Si se quiere encontrar una salida, lo primero es saber qué es lo que hay que arreglar, cuáles son esas brechas que hay que cerrar. Aquí tenemos, en resumen, las piezas del puzzle. Pero lo interesante y lo preocupante es cómo encajan todas para formar un círculo vicioso. A ver si me explico. La productividad no crece. ¿Por qué? Porque el crecimiento se queda en muy poquitos sitios, lo que crea una desigualdad tremenda. Como por dentro la cosa no tira, el país depende muchísimo de vender a Estados Unidos. Y claro, la inversión no se va a innovar en casa. Pero la clave de todo es esa palabra, vínculos. No hay conexión. El sector exportador es como un motor de Fórmula 1, superpotente, pero que funciona por su cuenta, sin estar conectado al resto del coche. Y así, el coche no se mueve. Y con esto volvemos al principio de todo. La crisis de los aranceles, que parece el gran problema, en realidad no es la enfermedad. Es solo un síntoma más. La verdadera cuestión, la que lo define todo, es si México será capaz, por fin, de coser esas dos economías, de unirlas en una sola, de crear un modelo que no solo sea bueno para exportar cosas, sino para crear buenos trabajos y una vida mejor para la mayoría de su gente. Y de la respuesta a esa pregunta depende, ni más ni menos, que el futuro del país.